Saludos desde Žižkov, Praga. En este vídeo me voy a dedicar un poco a la Araucana de Alonso de Ercilla. Em, Alonso de Ercilla nació en el año 1533 y murió en el año 1594. Es decir, que vivió aproximadamente en la segunda mitad del siglo XVI. Bueno, nació en el año 33, ¿no? Pero en fin, su vida adulta, pues más o menos acapara la segunda mitad del siglo XVI, lo digo para que sea sencillo mm, ubicarlo en el tiempo, aunque no se trata de ubi, es decir, no es dónde, sino cuándo, pero bien, pues repito, es un escritor de la segunda mitad del siglo XVI. Digamos que es de una generación anterior a Cervantes. Cervantes nació en el 47, Ercilla nace en el 33. Así que más o menos una generación anterior a Cervantes. Es muy curioso porque precisamente Cervantes a, eh, cita a Ercilla, es decir, seguramente ha leído la Araucana, y además se piensa que quizás se conocieron, que Ercilla y Cervantes se conocieron personalmente, lo cual es muy interesante, ¿no? Porque, bueno, realmente la obra de Ercilla, que es esta, una obra muy amplia, ¿no? Mm, bastante, ¿no? Bueno, las hay más grandes, ¿no? Pero son, es una obra larga. Y estaba diciendo que es interesante la conexión con Cervantes porque, bueno, de alguna manera se podría decir, sin ningún miedo, que la Araucana es una de las grandes obras de la literatura en español del siglo XVI y prácticamente está al nivel de las dos o tres o cuatro mejores que hay, ¿no? No digo que sea mejor que el Quijote, ni siquiera que sea como el Quijote, porque el Quijote es otro nivel, pero podríamos, bueno, el Quijote es del siglo XVII, ¿no? Pero en fin, pues en el siglo de oro, las enormes obras de la literatura española son la Celestina el Quijote, Lazarillo de Tormes, Guzmán de Alfarache, la Araucana, las de Santa Teresa, y luego la poesía esa parte, ¿no? Porque son obras a veces pequeñas. En fin, la Araucana es una de las enormes obras de la literatura española. Quizá le falta dar un paso para la genialidad de obras como El Quijote o La Celestina, pero es una obra maravillosa. Aquí, claro, hay un problema, ¿no? Y es que es posible que la Araucana haya quedado más anticuada que otras obras de la literatura española. Bueno, y por cierto, estoy diciendo de la literatura española, pero estaba pensando en español, obras de la literatura en español. También se podría pensar en otras como por ejemplo las obras del Inca Garcilaso o Bernal Díaz del Castillo, ¿no? Y algunas de estas crónicas que también son monumentos, ¿no? Porque claro, en realidad aquí surge la pregunta, ¿no? Esa es una pregunta muy difícil. ¿Esto es literatura española o literatura americana? ¿Literatura española o literatura americana? Claro, la literatura escrita en América en el siglo XVI prácticamente, en la mayoría de los casos, no digo todos, pero la mayoría, pues son obras escritas por españoles que van allí, ¿no? O sea, son gente que han nacido en Córdoba, en Extremadura, eh, en, en el País Vasco, etcétera, ¿no? Claro, lógico, ¿no? Lógico. Sin embargo, el hecho de que sea una obra escrita por un español, aunque él sea español, repito, pero que ha ido allí y ha tenido la experiencia americana y escribe acerca de aquella experiencia con un lenguaje que evidentemente es el español de la península, pero que de alguna manera se hace eco de aquello, ¿no? Claro, esto hace que se pueda decir pues que es una obra de la literatura americana y efectivamente a veces la encontramos estudiada, esta obra, en historias de la literatura iberoamericana o hispanoamericana. Eso es muy curioso. Mm, ¿Verdad? La literatura hispanoamericana y la literatura española en el siglo XVI coinciden. Después se va diversificando más y más porque ya hay unos escritores que nacen allí, ¿no? Nacen allí, entonces, bueno, ya está claro, ¿no? Que son de allí, ¿no? Em, pero claro, evidentemente la conexión con la península en el siglo XVI todavía es muy fuerte.
está clarísimo. Y luego poco a poco se va diversificando. No digo con esto que la literatura hispanoamericana carezca de su propio carácter o algo así, porque ya está aquí naciendo algo, es evidente, algo distinto. Por eso estaba hablando de la literatura española. Se puede decir que Ercilla es un autor de la literatura española o de la literatura hispanoamericana. Eso ya como a cada uno le guste. Ercilla tuvo una vida realmente muy interesante. Era un tipo muy inquieto. Mm, su padre murió siendo él muy joven y entonces la madre se quedó sin posibilidades económicas. Ella pertenecía a una familia mm, de clase muy alta. El padre estuvo en el Consejo de Estado, era un jurista, o sea, era un funcionario muy, muy importante, muy alto del Estado, pero al morir, pues la madre quedó un poco desahuciada y entonces entró en el servicio de la corte, ¿no? Como dama de compañía. Y él, el muchacho, Alonso de Ercilla, lo hicieron paje de Felipe II. Esto era una especie de favor por el hecho de que el padre, ya digo, había estado en la maquinaria del Estado. Entonces, esto fue en favor de Carlos V, ¿no? Entonces Ercilla creció en la corte y era, ya digo, era paje de Felipe II. Como era paje de Felipe II, acompañó a Felipe II, él y muchos otros, cuando el rey hacía un viaje y llevaba un séquito, claro, llevaba muchísima gente. Y entonces él hizo muchos viajes con Felipe II por Europa y además recibió una educación especial porque estas personas que estaban en la corte pues eran educadas, ¿no? Y él asistió a las clases en la corte, no en la universidad, sino en la corte, de Calvete de Estrella, que es un humanista, o sea, y lo recuerda, ¿no? Entonces, bueno, pues evidentemente Ercilla es una persona con educación, está claro, ¿no? No hay más que ver el libro. Mm, ha leído la literatura, ¿no? Y ha leído a los antiguos, ha leído a los clásicos. Entonces, claro, esto evidentemente lo sitúa en un nivel elevado de digamos, de la distinción cultural en la sociedad española de ese tiempo, ¿no? Él estaba en la parte alta, una persona muy, muy educada. En estos viajes que hace por Europa, bueno, es muy interesante mencionar que, bueno, él estaba en Inglaterra con Felipe II, entonces ahí se entera del problema de los araucanos, va a América, tiene toda esta aventura, esto ahora lo voy a explicar, y luego vuelve a España, ¿no? Y cuando vuelve a España, em, pues, bueno, él al final acaba casándose con una mujer rica y después de casarse sigue haciendo viajes y sigue siendo soldado, sigue participando en algunas campañas. Yo creo que tiene toda la pinta de que este señor era inquieto, ¿no? Porque era rico, ¿no? Él era rico al casarse con esta mujer, que era, o sea, ella era la rica y él por matrimonio, pues solucionó su estado económico, digamos, ya para siempre, ¿no? Y podría haberse quedado tranquilamente en una finca o en su casa de la corte o donde fuera, ¿no? Y entonces, en vez de eso se largó otra vez, ¿no? Y varias veces. O sea, que era un hombre que yo creo que necesitaba la acción, ¿no? Parece ser. Y en uno de sus viajes, digo, es interesante porque en uno de sus viajes, en 1575, estuvo aquí en Praga, en la coronación de Rodolfo II. Así que es muy curioso, ¿no? Imaginaros, el autor de esto, o sea, el autor de esto, en el año 1575, andaba por aquí. Es sorprendente, ¿no? Porque Rodolfo II era medio español, ¿no? Y entonces había una conexión con España evidente. Parece ser que Rodolfo II sabía español, ¿no? Se había educado en Madrid, ¿no? Y no recuerdo, creo que le gustaba leer el Quijote. Esta última, no sé si me lo he inventado esto último. Quien leía el Quijote era Spinoza. Rodolfo II, no me acuerdo, puede que me equivoque, pero conocía el español, ¿no? Eso está claro. Bien, entonces, para centrarnos un poco, ¿no? Alonso de Ercilla fue en el año 55, 1555, sale de Cádiz para ir a América,
para participar en la guerra en la guerra contra los araucanos que se habían rebelado. Y mm, cuando vuelve a España, publica la primera parte de la Araucana y luego publica segunda parte y tercera parte, ¿no? O sea que esto se publica en dos volúmenes, pero en realidad originalmente se publicó en tres partes, ¿no? Tres partes. Primera parte, 1569. Esta es la primera, el inicio de la edición de la obra, ¿no? Bueno, esto es muy fácil de conseguir estos datos, pero en fin, lo voy a nombrar, ¿no? 1569, repito, primera edición, quiero decir, de la primera parte. Segunda parte, 1578 y tercera parte 1589, o sea, prácticamente cada 10 años, ¿no? 69, 78, 89. Casi casi una parte cada 10 años. Y esto es todo lo que escribió este hombre. Luego empezó alguna obra, ¿no? Parece ser, ¿no? Pero la única obra que tiene este señor es esto. O sea, es un escritor de una sola obra. Esto a veces pasa. Um, Nada más. Pero ya digo, ya le valió, ¿no? Porque es fantástica. Um, sí, antes estaba diciendo que quizá el único problema que tiene esta obra para nosotros, lectores contemporáneos, vamos, no para mí, pero para ciertos lectores contemporáneos, es que ya que es épica, es una obra de épica, claro, esto no es muy moderno, ¿no? Porque es una obra muy heroica, eh, desde cierto punto de vista idealizada, y entonces esto hace que, y además en verso, y entonces los lectores actuales no lo leen, ¿no? Hay ciertos lectores que son capaces de leer la novela picaresca, pero por ejemplo, esto les costaría mucho más, ¿verdad? Sin embargo, repito, es una obra maestra. Bueno, voy a contar un poco de la historia, lo que pasó cuando él llegó a América. Un poco, ¿eh? Porque claro. Entonces, repito, él salió de Sanlúcar de Barrameda el año 55, 1555. Em, Iba con él el gobernador de Chile, el nuevo gobernador de Chile, Jerónimo de Alderete. Es decir, había sido nombrado por Felipe II gobernador de Chile. Y entonces viajó con él y iban a América. Pero al llegar al Caribe, en el año 56, muere Alderete. Se puso enfermo y se murió. Entonces, finalmente llegan todos a Perú, donde estaba el virreinato, y ha muerto el gobernador de Chile, ¿no? Entonces, el virrey del Perú, atención, es un poco complicado, ¿no? El virrey del Perú es el que mandaba en toda esa parte sur, y luego había un gobernador de Chile que estaba bajo las órdenes del virrey del Perú. El virrey del Perú era Andrés Hurtado de Mendoza. Como ha muerto Jerónimo de Alderete en el viaje, pues entonces el virrey tiene que nombrar a un nuevo gobernador de Chile y nombra a su hijo, que se llama García Hurtado de Mendoza. Entonces, las tropas españolas salieron en el año 57 con García Hurtado de Mendoza, el nuevo gobernador de Chile, hacia Chile, ¿no? O sea, salen del Callao, ¿no? Que está en el Perú, ¿no? Salieron en barco, creo que eran 4 barcos o 5, ¿no? Bajaron hacia Chile. Y eso, repito, fue el año 57. Entonces, Alonso de Ercilla va ahí, ¿no? Es un soldado, ¿no? Va en esa expedición y llega, por tanto, a Chile en el año 57. En el año 57, dice Alonso de Ercilla, llegué yo, ¿no? Más o menos. Entonces, esto es muy famoso, lo comento en el curso de primero también, y por eso no he mandado ninguna foto, no he mandado este texto, pero lo comento rápido, que en el canto, está al final de la primera parte, en el canto 12, el canto 12, la estrofa es la 69, repito, canto 12, estrofa 69, Alonso de Ercilla dice, hasta aquí lo que en suma he referido, yo no estuve. O sea, él cuenta la historia de la rebelión de los araucanos, Ercilla lo cuenta, toda esta parte, todo esto lo cuenta él, pero él no había estado allí, él lo cuenta porque se informa, se documenta y entonces hace la historia. Pero hay un momento que dice, y ahora yo llegué, y entonces sigo contando. Hasta aquí lo que en suma he referido, yo no estuve, Señor, presente en ello. Y así, de sospechoso, no he querido, de parciales intérpretes sabello, etcétera, ¿no? O sea, dice, hasta aquí yo no estaba. Dice, ahora, a partir de ahora, lo que cuento es lo que yo he visto.
A partir de ahora, dice, solamente voy a contar lo que yo he visto y por tanto es seguro, porque esto lo he visto yo, ¿no? Y entonces, a partir de ese momento, el autor se convierte en una especie de testigo, ¿no? Es un testigo. Esto es muy típico, claro, de toda la literatura americana de esta época, ¿no? Que mm, iban allí soldados que tenían educación, escribían la historia de lo que estaban viendo, lo que sea, ¿no? O escribían cartas o escribían informes, ¿no? Y claro, ellos decían, yo lo vi, ¿no? Yo estuve allí, yo lo vi, ¿no? No es una información de segunda mano, sino que es una información de primera mano. Mm, entonces, repito, hay, digamos, dos grandes partes en la obra. La primera parte, él no estuvo allí, la segunda parte, él estuvo allí. La primera parte, él se informa con otros libros o con relatos de personas. Muchas veces son relatos. Dice, a mí me contaron que, y entonces lo cuenta, ¿no? Y dice, bueno, no, no sé, esto tiene pinta de ser un poco raro, pero bueno, lo cuento como me lo dijeron, porque todavía no estuvo allí, ¿no? Luego llega un momento que ya está ahí y entonces sí lo cuenta eh, en- como si fuera un testimonio, ¿no? En estilo testimonial. Em, ¿No? Y entonces, repito, hay muchas veces aparece el autor, ¿no? La presencia del autor es muy fuerte en toda la obra. Por ejemplo, tampoco está en ninguna fotocopia ni en ningún texto, ¿no? Pero hay una cosa muy bonita al final del canto tercero. Al final del canto tercero está escribiendo, ¿no? Pues está contando cosas y de repente dice, Mas de Marte el estruendo sonoroso me llama, que me tardo injustamente. O sea que está escribiendo y de repente dice, bueno, pero es que me llama Marte. Mas de Marte el estruendo sonoroso, o sea, el estruendo de Marte, del dios Marte, me llama, que me tardo injustamente, o sea, que llego tarde. ¿A qué llega tarde? Pues a la batalla. Es decir, que él es un soldado que tiene que luchar, ¿no? Y hay que imaginárselo. Esta es la imagen que da de sí mismo, ¿no? Y yo creo que es bastante, debe ser bastante cierta, ¿no? En fin, no, no lo sabremos, ¿no? Es al mismo tiempo novelesca y poética, pero es tan, tan natural que casi me lo creo. Hay que imaginarse que él estaba escribiendo está escribiendo allí. Él está escribiendo durante la campaña. Es decir, que si tiene un momento, y en un momento de descanso, se sienta y hace unos apuntes, ¿no? Y escribe unos versos, que luego elaborará después, evidentemente. Pero él va escribiéndolo estando allí. Y muchas veces dice, no, y tuve que escribir, no tenía papel, tuve que escribir en cortezas de árboles y cosas así. Y hay toda una historia dentro de la obra de cómo la historia surge. Fantástico. Em, repito, esto, claro, puede ser un poco una imaginación, una función poética. Esto no lo podemos saber porque no tenemos un vídeo, ¿no? de cómo se portó allí este hombre. Pero da la sensación de que toma los apuntes directamente sobre el natural, o sea, sobre lo que estaba sucediendo en ese momento. Y por eso, atención, es muy interesante tener en cuenta que una gran parte de la obra, no todo, porque es una especie de crónica, ¿no? Pero una gran parte de la obra es una especie de autobiografía. O sea que, mm, o digamos un matiz que hay en la obra, ¿no? Porque, o sea, la obra en realidad habla de los héroes araucanos y de los héroes españoles y de cómo luchan. Pero, ya digo, muy a menudo el autor aparece, ¿no? Como si apareciera por una rendija y dijera, yo aquí estaba haciendo esto y yo lo vi y a mí me pareció que, ¿no? Y entonces continuamente hay alusiones, de manera que, en cierto modo, repito, hay una especie de pequeña autobiografía dentro de la obra. No, mejor dicho, está mal expresado, no es una autobiografía porque no cuenta su nacimiento, etcétera, ¿no? Pero hay un relato de un viaje, es como si fuera el relato de un viaje o de una experiencia, ¿no? Por ejemplo, eh, cuando cuenta de qué manera llegaron a Chile, llegaron en barco, pues hay una tempestad, ¿no? Y cuenta la tempestad en la cual él estuvo, ¿no? Evidentemente esto también es muy poético porque esto está en la tradición clásica, ¿no? Hablar de una tempestad en el barco. Pero, en fin, él dice que él vio cómo se caía el mástil, ¿no? Se iban a naufragar, todos lloraban, ¿no? Porque creían que iban a morir, ¿no? Y todo eso lo está contando lo que vio, ¿no? Y dice, y yo hice, y entonces a mí me pareció que, o sea, que es un relato, en cierto modo, autobiográfico, en cierto modo.
porque repito, está hablando de los héroes araucanos. Bien. Mm, Entonces, aquí surge también otra cuestión muy interesante, la cuestión de historia o poesía. Claro, hemos dicho, es un testimonio, ¿no? Es un testimonio, pues entonces él dice, yo voy a contar la verdad desnuda de artificio, o sea, voy a contar la verdad y solo la verdad, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces lo que va a contar es histórico, ¿no? No es poesía, es decir, no es algo inventado, sino que es solamente lo que ha visto. Y por tanto tendría que ser realista. Claro, entonces sí y no, ¿no? Ese es un problema de la obra, nunca se dirá dónde está la línea, pero parece que hay una mezcla, ¿no? Esto es prácticamente indiscutible. Una mezcla de, digamos, de historia y poesía, ¿no? Las dos cosas. Lo podemos discutir, ¿no? Hablaremos sobre esto, pero da la sensación de que hay una mezcla, ¿no? Porque, por ejemplo, muy curioso, ¿no? Algo se puede comprobar. Em, en esa misma época también había un soldado que estuvo en Chile, se llama Alonso de Góngora Marmolejo, y este Alonso de Góngora Marmolejo escribió historia de las cosas que han acaecido en el Reino de Chile. A veces se simplifica el título, Historia de Chile, ¿no? O sea, repito, Góngora Marmolejo, Historia de Chile, 1575. Y parece ser que este libro lo escribió para doplňit, ¿no? Para completar, ¿no? De alguna manera, la Araucana de Ercilla, que ya había salido antes, la primera parte, ¿no? Y entonces, este señor dice, bueno, hombre, la Araucana está muy bien, pero no fue exactamente así, porque yo también estaba. Y entonces él escribe esta historia, esto es en prosa, y a veces se puede comparar, ¿no? Y claro, es curioso que algunas cosas que están en Ercilla no están en este señor, ¿no? Es decir, que Ercilla muy probablemente se las ha inventado. Luego también hay una influencia de Ercilla en él, ¿no? Bueno, es complejo, pero muy, muy interesante, ¿no? Por ejemplo, el caudillo Caupolicán, que es el gran héroe de los araucanos, muy posiblemente no fue tan importante en la guerra real, ¿no? Porque aparece que tiene una especie de valor en las otras historias, ¿no? Aparece con un valor como un poco así lateral, ¿no? No era como el número uno, el primero, el gran héroe, ¿no? El gran héroe que aparece en la Araucana. Es decir, que la Araucana tiene una mezcla de poesía e historia, hay una parte testimonial, pero hay una parte poética, es decir, se lo ha inventado Ercilla. ¿Y qué modelos está siguiendo para crear ese relato? Que es un relato literario, por lo tanto, ficticio. Pues está siguiendo los modelos clásicos, por ejemplo, sobre todo la Eneida, está clarísimo, ¿no? O sea, hay una influencia de la Eneida que no, que es indiscutible, está ahí, eh, de Virgilio, ¿no? Por tanto, pero claro, también tiene un ojo puesto en los poemas épicos italianos del siglo XV, sobre todo XV-XVI, sobre todo Orlando Furioso, de Ariosto. Orlando Furioso es cualquier cosa menos histórico, ¿no? Es una risa. Entonces, tiene, repito, una influencia de obras literarias, no históricas. Por tanto, es poesía y es historia, las dos cosas a la vez, la araucana. Casi yo diría, bueno, 50%, ¿no? Pero casi, casi más poesía que historia. Y también hay una influencia, esto está claro, de los libros de caballerías. Y es muy curioso porque, por una parte, la araucana representa un tipo de literatura diferente a los libros de caballerías. Los libros de caballerías son muy inverosímiles. Hay magia y cosas así, ¿verdad? Y en la segunda mitad del siglo XVI, los libros de caballerías ya están un poco de capa caída, ya empiezan a ser menos populares, porque da la sensación de que lo que gusta es un relato más verosímil, más realista, la novela picaresca. Esto quizá es por la influencia de Aristóteles, de la poética de Aristóteles, que en esta época se pone de moda. Y, ¿no? Entonces hay una literatura más realista, digamos. La literatura de la Araucana es una literatura más realista. Y como dice Ercilla, oye, yo cuento lo que veo, ¿no? Por tanto, es realista, ¿no? No me invento cosas. Pero claro, realista hasta cierto punto. Porque, por ejemplo, los bárbaros, es decir, los araucanos, ¿no? Que él a veces los llama los bárbaros, lo digo con todo respeto, pues se comportan a veces como los gigantes de las novelas de caballerías. Por ejemplo, es posible que tuvieran esas armas, pero el caso es que atacan con mazas, ¿no? La maza es la típica arma del gigante en las novelas de caballerías.
Es decir, que sí, puede que fuera realista, pero de la manera que lo presenta, a veces da la sensación de que son como gigantes de las novelas de caballerías, y a veces los nombres son incluso parecidos. Em, no, entonces, no, vale, tiene una maza, ¿no? Pues era el arma que tenían ellos, pero es que a veces dice una maza gigantesca, ¿no? Que machacaba todo, pues está cerca de los libros de caballerías. Por lo tanto, hay una mezcla de todo, ¿no? Muy curioso. Y como ejemplo, para que podáis verlo con el texto, porque os he mandado fotos porque no puedo hacer fotocopias, tenemos dos fotografías con el texto de la Araucana, canto 9, estrofa 13-14. Y ahí se dice, o se describe la aparición de la Virgen. Bueno, primero aparece un demonio y luego aparece la Virgen. Claro, esto alguien puede decir, ¿esto es realista? Pues hombre, si crees en la Virgen y crees que la Virgen puede aparecer y venir en una nube, pues dices, sí, es que esto es la religión cristiana, ¿no? Bueno, pero justamente antes dice, apareció un demonio. Claro, él dice, bueno, esto de la aparición del demonio, no sé qué pensar, ¿no? Pero el caso es que la cuenta, aparece ahí, ¿no? Y leedlo, y luego lo comentamos, son unas estrofas preciosas, una maravilla, muy bonito, pero, ya digo, en cierto modo inverosímil. Otro fragmento que podéis ver para discutirlo después es, mm, son dos fragmentos en el que aparece Doña Mencía. Aparece Doña Mencía en el canto séptimo. Es el canto séptimo y ahí, repito, hay dos fotografías que dicen Doña Mencía. Miradlo. ¿Qué clase de personaje es este Doña Mencía? ¿Este es un personaje real? ¿Es un personaje histórico? ¿Qué clase de personaje es? ¿Qué función tiene? ¿No? Ahí se dirime la cuestión de la historicidad o poeticidad de la Araucana. Ahí y en muchos otros aspectos, ¿no? Pero ahí se ve muy bien, por ejemplo. Y otra cosa muy curiosa, ya que estamos en el canto séptimo, y este es otro tema, un tema siguiente, ¿no? Repito, hay muchos temas y muchos aspectos, es de qué forma ve Ercilla a los araucanos. Eso es una cosa que siempre se comenta. Claro, Ercilla es español y va a luchar con los españoles en contra de los araucanos. Por lo tanto, los enemigos son los araucanos. Los araucanos no son cristianos y y los españoles son cristianos. Evidentemente, los araucanos son los malos, ¿no? Son los malos de la película. Es decir, mejor dicho, deberían serlo, ¿no? Porque son los enemigos. Sin embargo, en la obra los araucanos no aparecen bajo una luz mm, mm, demasiado negativa. Normalmente, a menudo, son personas nobles y sobre todo son muy valientes. Son muy valientes. Entonces, muchas veces se dice que hay una mirada positiva hacia los araucanos en Ercilla. Y claro, esto haría que eh, esto hace que podamos leer la obra como, digamos, escrita desde América, ¿no? No digo que fuera Arcilla un araucano o algo así, ¿me entendéis? Son los enemigos, pero no está diciendo que son mezquinos, que son malos, ¿no? Solamente son un poco irracionales, o bastante irracionales, pero digamos por su propia valentía, por su propio valor. Sobre todo son muy valientes, ¿no? Entonces hay una cierta valoración positiva de los araucanos, ¿no? Esto también, repito, todos estos son temas para discutirlos después, ¿no? Los ve de forma positiva, los ve de forma negativa, se puede discutir. Pero yo creo que hay, y la crítica lo comenta, que hay una cierta tendencia positiva, ¿no? Por ejemplo, ya digo, ve a los araucanos como personas muy, muy valientes, muy fuertes, y que lo que están defendiendo es también una especie de utopía, ¿no? Están defendiendo su propia libertad, ¿no? Sin embargo, en el canto séptimo, por eso digo que, claro, hay muchos aspectos. En el canto séptimo, por ejemplo, aparecen los araucanos saqueando una ciudad que acaban de conquistar, población, y son muy codiciosos. Es muy bonito, mirad la estrofa del canto séptimo, en la que los araucanos están saqueando la ciudad, y ahí, claro, vemos que se comportan de una forma muy codiciosa, ¿no? ¿Eso sería una crítica? ¿Sería una crítica?
Mm, ¿Verdad? Pregunta. Otro otro ejemplo del carácter novelesco del poema es la muerte de Lautaro, que también tenéis en una fotografía. La muerte de Lautaro es muy bonita. Em, Lautaro es un personaje que existió. Lautaro es histórico, era uno de los caudillos de los araucanos, y la muerte de Lautaro es muy bonita, porque él está con su novia por la noche, están juntos hablando y claro, es una escena de amor, ¿no? Es una escena de amor. Y esto es muy curioso, porque al principio del poema Ercilla dice que no va a cantar el amor. Sin embargo, sí que aparece el tema del amor. El tema del amor aparece menos, pero aparece. Por ejemplo, aquí hay una escena eh, en- eh, muy bonita, ¿no? Casi pastoril, donde Lautaro y su novia, ahora no recuerdo cómo se llama, pues están juntos, ¿no? Y están diciendo que se quieren mucho y están pensando en el futuro, etcétera. Ella tiene un sueño, le da miedo, ¿no? Que pueda pasar algo, porque claro, están en la guerra, ¿no? Pero aparecen como héroes positivos, ¿no? No se dice, no se dice que sean tontos o algo así, ¿me entendéis? Son muy positivos, son fantásticos. Y entonces muere Lautaro, justamente en ese momento, de repente les atacan y entonces él sale y muere atravesado por una flecha, de una manera, digamos, un poco injusta, ¿no? Porque sale y le da cae un flechazo y ya está, ¿no? Por muy valiente que sea, si te tiran una flecha desde lejos. Y entonces ahí aparece un componente trágico, digamos, ¿no? Entonces esta muerte de Lautaro, claro, es tremendamente novelesca. Aunque pasara así, pero la forma de narrarlo es poética. Y es muy bonito, miradlo también. Y finalmente, la última fotografía es del canto octavo, la estrofa 30 de la Araucana. Canto octavo, estrofa 30. Y ahí se habla de el que quizás sea el tema más importante de la obra, que es el tema de la fortuna. Este es quizá el tema más importante. Miradlo y lo comentaremos, porque repito, es un tema más complejo y hay que dedicarle un poco más de tiempo. Pero más o menos estos son los temas importantes y los aspectos importantes de la obra, que tiene muchos más, repito, porque claro, es una obra enorme, solamente hay que echarle un vistazo. Son, se me ha olvidado el número de versos ahora, no sé si son 20.000. En fin, es una obra enorme, ¿no? Pero ya digo, con esto pues quizás sirve para una introducción para que penséis y podamos hablar sobre el asunto. Muchas gracias.